doctor en Derecho Canónico de la Ilustre Universidad de Navarra. Hoy día él nos va a hablar sobre la regulación canónica sobre el ministerio extraordinario de la Santa Eucaristía. Lo dejo con ustedes, hermanitos. Les pido atención. Muy bien, buenas noches, ¿me escuchan ahora sí? Hay que tener un poco más de pulmones, pero se debería regular más porque si no nos vamos a ahogar, ¿ok? Soy Padre Rogelio Rivero, he venido ya alguna vez aquí para compartirles algún tema y bueno, vengo con gusto otra vez para hablarles lo que les decía al principio, la regulación canónica sobre el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Entonces, de todo lo que les voy a hablar está contenido en este libro, que es el Código de Derecho Canónico, ¿sí? ¿Lo conocen? ¿Alguna vez han leído algún párrafito? No, ¿verdad? Será una cosa muy desconocida, pero es la ley que nos rige a todos nosotros como cristianos, ¿sí? Nosotros como católicos estamos regidos por la ley del Código de Derecho Canónico. Este código tiene 7 partes, ¿sí? Y está dividido en 1752 cánones. Y se nos habla de varios temas, ¿no? Las normas generales, la función de enseñar en la iglesia, la función de santificar, ahí nos habla de todos los sacramentos, ¿no? La regulación que existe, por ejemplo, para contraer matrimonio, ¿qué se necesita? Está regulado en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Para recibir la confirmación, ¿qué se necesita? Está regulado en el Código de Derecho Canónico. ¿Qué más tiene el Código? El Código tiene las sanciones y las penas por los delitos, ¿no? Los delitos y las sanciones se llama el apartado, ¿no? Nosotros también en nuestra vida, como clérigos o como laicos, podríamos cometer algún delito canónico, ¿no? Un delito eclesiástico, ¿no? Vamos a ver algunos de esos delitos ahora en la materia de la Eucaristía, ¿no? Y la manera de juzgarlo y de castigarlo está también en el Código. También hay un apartado sobre los bienes temporales de la Iglesia, ¿no? Cómo administramos los bienes que tenemos. Y por último, los procesos, ¿no? Un montón de procesos que tenemos en la Iglesia. Los más conocidos, los procesos de nulidad matrimonial, alguna vez habrán escuchado de ellos, ¿verdad? Entonces, el Código regula la vida y la disciplina de los fieles de la Iglesia, ¿no? Tanto clérigos, ¿no? Cuando hablamos de clérigos, estamos hablando del diácono, del presbítero y del obispo, ¿no? Y cuando hablamos de laicos, estamos hablando de todos aquellos que no son clérigos, ¿verdad? Bien, entonces, como pequeña introducción a esto, para que nos enteremos un poquito, y bueno, les sirve para una pequeña hojita para que podamos seguirlo y nos sea más fácil, ¿ok? Vamos a comenzar de la celebración eucarística. Todos seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, lo vamos a ir disipando esas dudas, ¿sí? Canon 899, párrafo 1. La celebración eucarística es una acción del mismo Cristo y de la Iglesia, en la cual Cristo, nuestro Señor, substancialmente presente bajo las especies del pan y del vino, por el ministerio del sacerdote, se ofrece a sí mismo a Dios y se da como alimento espiritual a los fieles unidos a su oblación, ¿no? Es como la parte teológica del sacramento, ¿no? Todos los sacramentos en cada ocasión tienen la parte teológica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos destacar de aquí? Cuando celebramos la Eucaristía, Cristo está sustancialmente presente en el pan y en el vino, ¿no? ¿Han oído ustedes hablar de la transubstanciación, verdad? Cuando el sacerdote impone las manos, dice las palabras consecratorias, ese pan deja de ser pan, ese vino deja de ser vino, por el contrario es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Verdaderamente presente, ¿no? No que parece, ¿no? No que es una apariencia, sino que es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, ¿cómo se realiza esto? Por el ministerio del sacerdote, ¿no? No hay otro más, ¿okay? No hay nadie más, aparte del sacerdote, que pueda configurar la Eucaristía, que pueda celebrar la Eucaristía. Cuando hablamos de sacerdote estamos hablando de dos personajes.
el presbítero y el obispo. ¿Ok? El diácono, ya sea transitorio o permanente, no puede celebrar la misa, ¿verdad? Cuando él preside una celebración, hace habitualmente la celebración de la palabra. Los diáconos no pueden celebrar la misa, ¿no? Tampoco pueden confesar, tienen ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía es reservada al sacerdote, presbítero y obispo. Párrafo 2. En la asamblea eucarística, presidida por el obispo o por un presbítero bajo su autoridad, que actúan personificando a Cristo, el pueblo de Dios se reúne en unidad y todos los fieles que asisten, tanto clérigos como laicos, concurren tomando parte activa, cada uno según su modo propio, de acuerdo con la diversidad de órdenes y de funciones litúrgicas, ¿no? Entonces, primero, el sacerdote, el obispo y el presbítero actúan in persona Christi, se dice en latín, ¿no? En la persona de Cristo, ¿no? Es decir, que cuando celebran, es Cristo mismo que actúa en ellos, ¿sí? La persona de Cristo que actúa en ellos. Pero ellos no están solos, ¿no? Sino que estamos unidos todos los que participamos de la celebración, ¿no? Dice tanto clérigos como laicos. Y cada uno tiene que tomar parte activa, ¿no? En la misa todos tomamos parte de la celebración, ¿verdad? Parándonos, arrodillándonos, respondiendo, orando, ¿no? No somos sujetos pasivos, silentes de la celebración, sino que somos sujetos activos, ¿verdad? Pero cada uno según su modo propio, cada uno de acuerdo a la diversidad de órdenes y funciones, cada uno según lo que le toca, ¿ok? El diácono no puede hacer lo que le corresponde al obispo, ¿no? Yo como presbítero no puedo hacer lo que le toca al obispo, ¿no? Tampoco un laico puede hacer aquello que le toca exclusivamente al sacerdote. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Cada uno según su modo propio, ¿no? Cada uno según lo que le toca. Párrafo 3. Ha de disponerse la celebración eucarística de manera que todos los que participan en ella perciban frutos abundantes, para cuya obtención Cristo nuestro Señor instituyó el sacrificio eucarístico, ¿no? Venimos a misa no para encontrarnos con los amigos, no para encontrarme con mi comadre, ¿no? O para comentar la situación del país. Venimos a encontrarnos con el Señor, ¿no? Y de cada celebración, dice el código, deberíamos sacar frutos abundantes, ¿no? Cada celebración para mí debería ser motivo de gozo, ¿no? De haber obtenido la gracia de Dios, ¿no? Cada celebración debe procurarnos eso. Y para eso, lo que nos dice el código es que tenemos que preparar bien nuestras celebraciones, ¿no? Hay que disponerlas de manera adecuada, ¿no? A veces venimos improvisados a ver qué lectura toca hoy, ¿no? Cuando una noche antes, si nos ha tocado, deberíamos prepararnos, ¿no? O quienes vamos a servir de alguna manera, prepararnos, ¿no? Entonces, hay que disponer adecuadamente la celebración. Muy bien, la parte primera del sacramento. Del ministro de la Santísima Eucaristía, canon 900, párrafo 1. Dice, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo. ¿Sí? Lo que les decía hace rato, no me lo he inventado yo, ¿no? Dice, solo el sacerdote válidamente ordenado es capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo, ¿no? Bueno, de válidamente podríamos hablar toda la noche aquí, pero simplemente decirles, ¿no? Que el sacerdote que no tiene impedimento, que ha sido válidamente ordenado, es decir, que reunía todos los requisitos para ser ordenado, puede confeccionar la Eucaristía, ¿no? Entonces, imagínense un sacerdote que ha dejado el ministerio, ¿no? Que ha abandonado el ministerio, pero que sigue trabajando de alguna manera como sacerdote en alguna funeraria, sigue celebrando aunque está apartado de la iglesia, ¿no? El sacerdote sigue celebrando válidamente, ¿no? Porque es un sacerdote que ha sido ordenado válidamente, ¿no? La diferencia es que celebra ilícitamente, ¿no? Porque no le está permitido, porque ya se ha apartado de la comunión, ¿verdad? Cosa distinta, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí en La Paz de nuestros hermanos lipachos, ¿no? Ellos
aparentemente celebra una Eucaristía, pero es inválida, ¿no? Porque nunca han sido ordenados sacerdotes, ¿no? Hay algún grupo que sí, ¿no? Que han sido sacerdotes y han dejado, ¿no? Celebran válidamente, pero de manera ilícita, ¿sí? No deberían hacerlo y, bueno, como la Iglesia no tiene un poder represor coercitivo, cada uno según su conciencia, ¿sí? Si uno se dedica a hacer el mal, el Señor seguramente le juzgará. Entonces, solo el sacerdote válidamente ordenado, ¿sí? ¿Qué determina la validez de una ordenación o de un sacramento? Tres cosas, ¿sí? Primero, la capacidad de la persona, ¿no? Si soy una persona capaz. ¿Qué dice el derecho? ¿No? Solo el varón bautizado es capaz de recibir la ordenación. Segundo, que concurran los elementos que constituyen esencialmente el acto, se dice, ¿no? Es decir, que el obispo le imponga las manos y haga la oración de consagración, ¿no? Y tercero, que se cumpla la forma, es decir, que estén quien tiene que estar, que se digan las oraciones que se tienen que decir, que se hayan llenado los documentos que se tenían que llenar, ¿no? Son tres requisitos para la validez, para cualquier sacramento, ¿sí? La capacidad de la persona, que concurran los elementos esenciales y que se cumpla la forma, ¿no? Pasa lo mismo en el matrimonio, ¿no? Que la persona sea capaz, ¿no? Si una persona está casada, automáticamente se vuelve incapaz para contraer un nuevo matrimonio, ¿verdad? Que concurran los elementos esenciales en el matrimonio es el consentimiento, ¿no? Si el consentimiento está viciado de alguna manera, se puede declarar cierta nulidad. Y que exista la forma, ¿no? ¿Cuál es la forma para contraer matrimonio? Dice, ante el obispo, ante el presbítero, el diácono, sacerdote delegado y 2 testigos, ¿no? Esa es la forma para contraer matrimonio. Entonces, solo el sacerdote válidamente ordenado, ¿no? Se puede determinar de alguna manera la invalidez, pero de ese tema no vamos a hablar ahora. 2. Celebra lícitamente la Eucaristía el sacerdote no impedido por ley canónica, observando las prescripciones de los cánones que siguen, ¿no? Es decir, que a nosotros se nos puede prohibir celebrar los sacramentos, ¿no? Si hemos cometido algún delito, por ejemplo, ¿no? El obispo, a través de un decreto, después de seguir un proceso, podría impedirnos celebrar cualquier sacramento, ¿no? Entonces, si yo lo hago, estoy celebrando ilícitamente también, ¿no? Válidamente, pero de manera ilícita, ¿no? Todos nuestros hermanos que se han apartado de la comunión, ¿no? Que han formado otro grupo, no se han sometido a la autoridad del obispo, por eso ahora celebran ilícitamente todos sus sacramentos, ¿no? Bueno, no todos algunos sacramentos sí que son inválidos porque no son realizados como conviene, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas más grandes, pero no vamos a detenernos aquí. Bien, 907, esto es una cosa muy importante, ¿sí? En la celebración eucarística no se permite a los diáconos ni a los laicos decir las oraciones, sobre todo la plegaria eucarística, ni realizar aquellas acciones que son propias del sacerdote celebrante, ¿no? No se les permite decir las oraciones ni a los diáconos ni a los laicos, ¿no? Es decir, la plegaria eucarística, ¿no? Por ejemplo, o como suele suceder en muchas ocasiones, ¿no? Los laicos que a la par del sacerdote dicen las palabras de consagración, ¿no? Tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, ¿no? Lo dicen a veces en voz alta, ¿no? O hacer aquellas acciones que son propias del sacerdote, ¿no? Por ejemplo, en la concelebración, cuando concelebramos los sacerdotes, solemos extender la mano en el momento de decir las palabras, ¿verdad? Un laico o un ministro que está ahí no tendría que hacer eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, primera prohibición, ¿no? Se prohíbe a los laicos decir las oraciones que le corresponden al presbítero, sobre todo la plegaria eucarística, y además de realizar aquellas acciones que son propias del sacerdote celebrante. Muy bien, 910. Son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión el obispo, el presbítero y el diácono, ¿no? Muy importante esto. No estamos hablando de quién puede celebrar la Eucaristía, hemos dicho que es el presbítero y el obispo. No estamos hablando de quién puede repartir la comunión, ¿sí? ¿Quién puede repartir la comunión? ¿Quién es el ministro ordinario? Cuando hablamos de ordinario,
vamos a decir que es el habitual, ¿no? El que habitualmente, ordinariamente le corresponde repartir la comunión. Entonces, ¿quién es? El obispo, el presbítero y el diácono, ¿sí? Segundo, es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, el acólito o también otro fiel designado según el canon 230, ¿no? Entonces, los acólitos, habitualmente los que se preparan para sacerdotes, siempre hacen el lectorado y el acolitado, ¿verdad? Ellos tienen ya la facultad, el acólito, de repartir la comunión, pero también puede ser otro fiel, ¿no? Pero la característica dice que es designado, ¿no? Según el canon 230, párrafo 3. Bien, ¿qué dice? Donde aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en alguna de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho, ¿no? En lugares donde no hay sacerdotes, donde no hay diáconos, pero si hay, por ejemplo, hermanitas o laicos comprometidos, se les puede dar estas tareas, ¿no? Hay que dárselas, no las asumimos y decimos, aquí no hay cura, entonces yo voy a poner a bautizar. No, ¿verdad? Tienen que designarnos. ¿Qué tareas se nos pueden designar, no? La celebración de la palabra, ¿no? Ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, novenas, rosarios, etcétera, ¿no? Administrar el bautizo, ¿no? Nosotros como laicos podemos administrar el bautizo si nos dan permiso, y también en otra ocasión que se llama en peligro de muerte, ¿no? Cuando hay peligro de muerte, ¿no? Uno puede tomar un poco de agua, no necesita bendecirla y vertirla sobre la cabeza del que está en peligro de muerte, ¿no? Con las palabras, Juan Carlos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ese niño estará bautizado válidamente, ¿no? Si sobrevive, el niño, los papás deben llevar al niño a la parroquia, ¿no? Para que se le complete el bautizo, se llama, ¿no? Ponerle el aceite, incorporarlo a la comunión, entregarle la velita, entregarle la vestidura blanca. Si no sobrevive, pues está encomendado en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, y esto es muy importante porque a veces papás vienen desesperados cuando ya acabó todo, ¿no? Yo cuando estaba en la parroquia siempre me traía niños ya que habían muerto lastimosamente, ¿no? Entonces ellos piden bautizarlos, ¿no? Pero ya no se puede bautizar a los muertos, ¿no? El bautizo es para los vivos, ¿ok? Se los encomienda la misericordia de Dios, ¿no? Tenemos incluso un pequeño formulario, ¿no? Para rezar por los niños no bautizados, ¿sí? Pero que sepan eso, ¿no? Que en emergencia, en peligro de muerte, podemos bautizar, ¿no? Hay que comunicarlo después al sacerdote, ¿no? Para que, si como les digo, el niño sobrevive, pueda completar su incorporación a la iglesia, ¿no? Y por último hemos dicho, dar la Sagrada Comunión, ¿no? Que es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Pero ya vamos a ver cuáles son las limitaciones que existen. Entonces, hay dos tipos de ministros, ¿no? Ordinarios, a los que les corresponde por su oficio, que son el presbítero, el diácono y el obispo, ¿no? Y los ministros ordinarios, el acólito, ¿no? Aquel que ha recibido el ministerio del acolitado, ¿no? Y cualquier otro fiel designado, ¿sí? ¿Quién lo designa? Seguramente el párroco, el obispo a través del párroco, ¿no? Bien, continuamos. 911. Tienen obligación y derecho a llevar la Santísima Eucaristía a los enfermos como viático el párroco y los vicarios parroquiales, los capellanes y el superior de la comunidad de los institutos religiosos, sociedades de vida apostólica, clericales, respecto a todos los que están en la casa, ¿no? El viático es la comunión para los enfermos, ¿no? O para aquellos que están ya en trance de la muerte, ¿no? Aquellos que ya están en las últimas, vamos a decir, pero que todavía pueden comulgar, ¿no? Si pueden comulgar hay que llevarles el viático, en lo posible tiene que ir el sacerdote para poder darle la unción y también confesarlo si puede o absolverlo si ya no puede ser confesado, ¿no? Entonces,
es el párroco y los vicarios parroquiales, obligados a esta tarea, ¿no? Pero dice el párrafo 2, en caso de necesidad o con licencia al menos presunta del párroco, capellano superior, a quien se debe informar después, debe hacerlo cualquier otro sacerdote u otro ministro de la Sagrada Comunión, ¿no? Entonces, ustedes podrían llevar, ¿no?, la comunión a los enfermos, ¿no? Pueden llevar la comunión a los enfermos, ¿no? Siempre y cuando su párroco sepa de esto y él les comparta la comunión, ¿ok? Bien. Artículo 3, de los ritos y ceremonias. Bueno, si alguien tiene preguntas, no duden en levantar la manito y decirme, ¿ok? De momento va bien, estamos entendiendo, ¿sí? Muy bien. Uh-huh. Son ministerios menores, se llaman, no son ministerios ordenados, ¿no? Se llaman los ministerios menores que quienes aspiran al sacerdocio deben cumplir, ¿no? El primero es el lectorado y el segundo es el acolitado. Solo el acólito puede repartir la comunión, ¿no? El lector por sí mismo no puede, a menos que se le designe, ¿no?, como laico, ¿ok? Sí, son ministerios también para laicos, ¿no? Perdón que no te escuché bien la pregunta. Son ministerios que también pueden recibir ustedes si tienen la debida preparación, ¿no? El ministerio del electorado y el ministerio del acolitado, ¿no? Si uno se prepara convenientemente, podría recibir este ministerio para servir primero en la liturgia de la palabra y después en el altar también, ¿no? Muy bien. De los ritos y ceremonias de la celebración eucarística. El sacrosanto sacrificio eucarístico se debe ofrecer con pan y vino, al cual se ha de mezclar un poco de agua, ¿sí? Continuamos para explicarlo al final, ¿sí? Párrafo 2. El pan ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no haya ningún peligro de corrupción. El vino debe ser natural, del fruto de la vid, y no corrompido, ¿sí? Entonces, nos está dando la indicación clara, ¿no? El sacrificio eucarístico se celebra con pan y con vino, ¿no? Pan ácimo. En caso de necesidad, el 919 me he saltado, perdón. Gracias por, me he distraído un poco, ¿sí? Dice, quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua o de las medicinas si la necesitamos, ¿no? Creo que esto lo conocemos, se llama ayuno eucarístico, ¿no? Antes de venir a la misa, no podemos comernos un fricasé, ¿verdad? Porque si no, hay que venir en ayunas, ¿ok? Y, digamos, yo tengo la misa a las 12, no voy a aguantar hasta las 12 sin desayunar. Dice una hora antes, ¿ok? Si la misa es a las 12, una hora antes, hago el ayuno eucarístico, ¿ok? Y esto vale para todos, ¿no? Tanto para sacerdotes como para laicos. Bien, entonces, esas tres cosas, ¿no? Ya hemos dicho que se debe celebrar el sacrificio eucarístico con pan y vino y un poco de agua, ¿no? Cuando tenemos la presentación de los dones, ponemos el pan, ponemos el vino y el sacerdote vierte unas gotas sobre el vino, ¿no? Pero no así nomás, dice unas palabras en silencio, ¿no? Por eso esta tarea le corresponde o al diácono o al presbítero, ¿no? Porque si es un laico no puede decirlas, ¿no? Podrá decirlas, pero no le corresponde, ¿no? El agua unida a este vino sea signo de aquel que quiso compartir nuestra humanidad para compartir con nosotros su divinidad, ¿no? Qué bonito, vamos a repetirlo otra vez, ¿no? El agua unida a este vino sea signo de aquel que quiso compartir nuestra humanidad para compartir con nosotros su divinidad, ¿no? Dios hizo hombre para que nosotros podamos elevarnos y ser como Él, ¿no? Ser como Él mismo es, ¿verdad? Entonces, mientras vertimos una gotita de agua, hacemos esto, decimos esta oración. Entonces, esos tres elementos tienen que estar presentes en la Eucaristía. Pan, que ha de ser exclusivamente de trigo, ¿ok? No entra de maíz, digamos, ¿no? No puede ser de maíz, hechos recientemente, ¿no? Para evitar que se corrompa, ¿no? Porque si se corrompe, adquirirá
otro tipo de sustancia, ¿no? Y dejará de ser lo que es el pan que queremos, ¿no? El vino ha de ser exclusivamente el fruto de la vid, ¿no? No vale singani, digamos, ¿no? Por salvar, ¿no? Tiene que ser vino, ¿no? Cualquier vino vale, ¿sí? No hay vino de misa exclusivo, ¿sí? Cualquier vino vale para celebrar la misa, aunque hay algunos vinos que son más suaves, digamos, o más dulces, ¿no? Pero en principio se podría celebrar con cualquier vino. La consigna es que no esté corrompido, ¿no? Que no esté pasado, ¿no? Bien, entonces, aquí un paréntesis con la cuestión de los celíacos, ¿ok? Han escuchado hablar de los celíacos, ¿verdad? Son aquellos que no pueden consumir gluten, ¿no? Muy bien, así. Voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? Es interesante el derecho, ¿no? Muy bien, los celíacos no pueden consumir gluten, ¿verdad? Eh, y el pan, para que sea pan, necesita de gluten, ¿ok? Porque si no tiene gluten, deja de ser pan, ¿no? Es como quitarle su esencia, ¿no? Como quitarle un elemento esencial, ¿no? Por eso lo que hace la iglesia no es quitar el gluten, ¿no? Sino ponerle poquito de gluten, ¿no? Cosa que ni siquiera se siente, pero no se le quita ese elemento esencial, ¿sí? Hay formas para celíacos, no sé si aquí se reparte, pero donde estaba yo en España había un copón para celíacos, ¿no? Y había mucha gente que era celíaca, no sé por qué. Entonces, pero se les da, pero no es un pan sin gluten, ¿no? Es un pan que tiene mínimas cantidades de gluten, ¿no? Porque si le quitamos eso que es su esencia, deja de ser pan, ¿no? Y deja de ser materia válida para celebrar la Eucaristía, ¿sí? Con el vino había problemas en la cuestión de qué pasa con sacerdotes que tienen problemas con el alcohol, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos, no? Tienen que celebrar habitualmente la Eucaristía y consumen vino, ¿no? Se optó en algún momento por el mosto, ¿no? Que el mosto es la primera, ¿cómo es? La primera cosecha del vino, ¿no? El primer fruto de esto, ¿no? Se optó por esto, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener esto que son otras cosas, ¿sí? Entonces, tiene que ser pan y vino natural, ¿sí? Pan exclusivamente de trigo, ¿no? Alguna vez, en alguna celebración, por iniciativa tal vez y por tantas cosas, se ha preparado un pan, digamos, por Jueves Santo, digamos, vamos a consagrar este pan, Padre, ¿no? Entonces, hay que saber que el pan no lleva levadura, por ejemplo, ¿no? El pan asimo es solo harina, agua y sal, un poco de sal. No lleva levadura, ¿no? Entonces, por buena voluntad llevamos nuestro pan que hemos hecho muy rico, ¿no? Y bien, no sería materia válida para celebrar la Eucaristía, ¿ok? El tiempo y lugar de la celebración de la Eucaristía. La celebración y administración de la Eucaristía puede hacerse todos los días y a cualquier hora, con las excepciones que se establecen en las normas litúrgicas, ¿no? La misa puede celebrarse todos los días y a cualquier hora. ¿Puede celebrar, Padre, a las 4 de la mañana? Podemos celebrar a las 4 de la mañana. No pasa nada, ¿sí? De hecho, yo cuando voy donde las hermanitas de Calcuta en el Alto, solíamos ir muy temprano, ¿no? Porque ellas a las 4 ya comienzan su vida, ¿no? Otra vez me he saltado, muy bien. Es que estoy muy emocionado con este público tan atento, ¿sí? Bien, muy importante también, y qué bien que se hayan dado cuenta, administrese la Sagrada Comunión bajo la sola especie de pan o de acuerdo con las leyes litúrgicas, bajo las dos especies. En caso de necesidad, también bajo la sola especie de vino, ¿ok? Entonces, yo puedo recibir solo el pan y eso es absolutamente válido, ¿no? Puedo recibir solo el vino y es absolutamente válido, o ambos, absolutamente válido. ¿Por qué? ¿No? Porque se dice que Cristo está verdaderamente contenido en su pan y en su vino, ¿sí? Es decir, que si recibo a Cristo, estoy recibiendo al Cristo total, ¿no? Nosotros antes de, cuando partimos el pan, partimos una partícula del pan, ¿no? Y también con una oración en silencio decimos, ¿no? El agua, no decimos esa oración. El cuerpo y la sangre de Cristo unido a este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna, ¿no? Entonces, el pan y el vino se unen en ese momento. Entonces,
Tanto si recibo solo el pan como si recibo solo el vino, estoy recibiendo a Cristo totalmente, ¿sí? Entonces, alguna vez alguien me ha dicho, padre, ¿por qué no nos dan las dos formas? ¿No? ¿Por qué solo nos dan el pan? ¿No? A veces por motivos prácticos y otras veces porque no necesita mayor explicación, ¿no? El pan contiene totalmente a Cristo, ¿no? Lo estamos recibiendo plenamente, ¿no? Que sea solamente el pan. Es bonito que algunas celebraciones grandes, por ejemplo Navidad, Pascua, ¿no? Podamos recibir en las dos especies, ¿no? Y yo de hecho suelo hacer eso, ¿no? Cuando son estas fiestas de partir en las dos especies, ¿ok? Bien, entonces 931, la celebración de la misa puede hacerse todos los días y a cualquier hora, exceptuando los días que establecen las normas litúrgicas. ¿Cuántas veces se puede comulgar al día? Se puede comulgar hasta 2 veces, ¿no? Siempre y cuando en ambas celebraciones participe de toda la celebración, ¿no? Es a veces nuestro defecto, llegamos a media misa y queremos comulgar, ¿no? No, tenemos que participar desde el inicio hasta el final. Y si yo participo de 2 misas, de inicio a final, puedo comulgar sin problema las 2 veces, ¿ok? Ese es el máximo que se pone para los laicos, porque a nosotros incluso como curas nos dan hasta solo 3 misas para celebrar, no podemos celebrar más, ¿no? Bien, entonces con las excepciones que se establecen en las normas litúrgicas, hay un día en que no se puede celebrar la misa. ¿Cuál es ese día? El Viernes Santo. Muy bien, ese es el único día que exceptúa la liturgia que no se tiene que celebrar la misa, ¿no? Y después, bueno, la vigilia hasta el Sábado Santo, ¿no? Bueno, que es el mismo día, pero esencialmente es el Viernes Santo, ¿ok? No se puede celebrar misa ese día, ¿no? ¿Se puede llevar la comunión? Se puede llevar la comunión. ¿Se puede dar otros sacramentos? No, ¿no? Se puede dar la unción de los enfermos, sí, ¿no? Bautizar, dar la confirmación. El día de Viernes Santo, no, porque estamos en un día de penitencia, ¿verdad? Es el único día que el código, las normas litúrgicas, exceptúan para celebrar la misa. Después, se puede celebrar todos los días y a cualquier hora, ¿no? Bien, 932. La celebración eucarística se ha de hacer en un lugar sagrado, a no ser que, en un caso particular, la necesidad exija otra cosa. En este caso, la celebración debe realizarse en un lugar digno, ¿no? ¿Cuál es el lugar sagrado por excelencia, ¿no? Por antonomasia? Es el templo, ¿no? Es nuestro altar consagrado, ¿no? Porque este altar no es que lo hemos puesto así nomás, ¿no? El día de inauguración el obispo lo ha bendecido y lo ha consagrado como el lugar idóneo para celebrar la Eucaristía. Entonces, se debe celebrar en un lugar sagrado, ¿no? A veces la gente exagera un poquito cuando te pide ir a celebrar misa donde sea, ¿no? Sin exagerarles, una vez me han pedido para inaugurar un baño, ¿no? Y me han dicho, padre, venga a celebrar la misa, ¿no? No voy a celebrar la misa, ¿no? O cuando vamos, por ejemplo, a las bendiciones de coches, ¿no? En esos casos no celebramos misa, ¿no? Aunque mucha gente entiende poco de esos, ¿no? Aunque yo hago una oración, piensa que estoy haciendo una misa, ¿no? Nosotros como curas tenemos que cuidar la santidad del sacramento, ¿verdad? Y nosotros como fieles también tenemos que cuidar esto, ¿no? Es muy cómodo que el padre vaya, ¿no? A nuestra casa, y que es muy bien, ¿no? Que se prepare dignamente, pero el lugar adecuado es siempre nuestro templo, ¿no? Nosotros vamos luchando un poquito con eso, para decir a la gente, venga al templo, ¿no? Que es aquel lugar dedicado a esto, ¿no? Si la necesidad exige otra cosa, debe celebrarse en un lugar digno, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a un hospital, ¿no? En el hospital, si hay una capillita bonita, se celebra, ya está, ¿no? O un cuartel, por ejemplo, ¿no? O por cualquier cosa, no sé, tenemos corpus, entonces armamos un buen lugar, ¿no? Para que la misa sea celebrada dignamente. Bien, la reserva y veneración de la Santísima Eucaristía. La Santísima Eucaristía debe estar reservada en la iglesia catedral o equiparada a ella, en todas las iglesias parroquiales y en la iglesia u oratorio anejo a la casa de un instituto religioso o sociedad de vida apostólica, ¿sí? La reserva, estamos hablando, ¿dónde está nuestro Santísimo aquí? Ahí está, ¿no? Esta es nuestra reserva. Puede estar reservada en la catedral, en las iglesias parroquiales u otros oratorios o iglesias equiparadas, ¿no? Puede reservarse en la capilla del obispo y con licencia del ordinario del lugar en otras iglesias, oratorios o capillas, ¿no? El obispo podría tener su propia reserva en casa, ¿no? Las capillas de las
casas religiosas, por ejemplo, los oratorios también, ¿no? En los lugares sagrados donde se reserva la Santísima Eucaristía, debe haber siempre alguien a su cuidado. Y en la medida de lo posible, celebrará allí la misa un sacerdote al menos 2 veces al mes, ¿no? Entonces, el Santísimo tiene que ser un lugar muy cuidado por todos, ¿no? Específicamente debería haber alguien, dice, ¿no? Y que por lo menos se celebre 2 veces al mes la misa, ¿no? Podemos dejar en una capilla, no sé, en el campo, el Santísimo abandonado 6 meses. No podemos hacer eso, ¿no? Si no va a haber presencia del sacerdote, hay que retirarlo, ¿no? Y dejar la capilla sin Santísimo, ¿ok? Muy bien, muy importante este canon que sigue, ¿sí? 935. A nadie, sí. Bueno, en principio es tarea del párroco, ¿no? Los párrocos son los principales encargados de cuidar este lugar, ¿no? Cuando uno es posesionado párroco, ¿qué le entregan? ¿Se acuerdan? Las llaves del sagrario, ¿no? Para que la cuide. Entonces es deber del sacerdote, ¿no? Igual anda muy ocupado o desinteresado, entonces los laicos tendríamos que animarle, ¿no? A que si está abandonado el lugar, mover, ¿no? el Santísimo, ¿no? Para que no se quede expuesto, ¿no? Porque al fin y al cabo la forma no deja de ser pan, ¿no? Y puede corromperse, ¿no? Y tampoco es buen testimonio de esto, ¿no? Perdón. En principio una, ¿no? Solamente esta, la de acá, ¿no? Solamente esta de acá. La catedral, antes, porque había, si ustedes ven los costados, ¿no? Antes se celebraban las misas personales, ¿no? Porque no existía la figura de la concelebración, ¿no? Cada sacerdote tenía que celebrar individualmente, ¿no? En esa misma catedral podían estar celebrando 10 misas al mismo tiempo, ¿no? 10 sacerdotes distintos, ¿no? Porque no existía la figura de la concelebración, entonces podía haber también 10 santísimos expuestos, ¿no? Pero después se reguló todo esto y se permitió la concelebración, es decir, que un sacerdote acompañado de otros puede celebrar al mismo tiempo la Eucaristía, ¿no? Y si se va a hacer la exposición, hacer una sola exposición, ¿verdad? Cuidar bien, no dejar la llave, digamos, ahí a la vista de todos, ¿no? Porque hay gente que se dedica a profanar, ¿no? Y, bueno, más adelante vamos a ver un poquito de esto. Bien, 935. 935, ¿no? ¿No me estoy saltando? No, ¿verdad? Muy bien. A nadie está permitido conservar en su casa la Santísima Eucaristía o llevarla consigo a los viajes, a no ser que lo elija una necesidad pastoral, y observando las prescripciones dictadas por el obispo diocesano, ¿no? A nadie le está permitido llevar la comunión a su casa y decir, bueno, quiero que Jesús me acompañe, me lo va a llevar a mi casa, ¿no? Ni siquiera nosotros los curas estamos permitidos tener en nuestra casa personalmente un lugar para exponer el Santísimo, ¿no? A no ser que lo exija alguna necesidad, por ejemplo, trasladar el Santísimo a otro lugar, la comunión a otro lugar, ¿no? En ese caso, pero sin que permanezca en mi hogar, ¿no? Entonces, una cosa muy importante, si vamos a, por ejemplo, llevar la comunión a los enfermos, hagámoslo inmediatamente, ¿no? No esperemos, digamos, al martes y que esté en mi casa, ¿no? No se puede hacer esto, ¿no? Todo esto para cuidar la santidad del sacramento, ¿sí? Todo esto para cuidar, como hemos dicho que es el augustísimo sacramento, para cuidarlo, ¿sí? Entonces, evitar todo esto, ¿no? Porque podría caer en delito de profanación, ¿no? Un delito de esos graves es detener o guardar las especies sagradas, a veces con fines sacrílegos, ¿no? Por eso cuando demos la comunión también hay que estar atentos, ¿no? Esto de dar la comunión en la mano vale, ¿no? Pero hay que estar también atentos a que la gente no se lleve la Eucaristía, que no las detenga, ¿no? Nadie puede llevarse la Eucaristía a su casa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Muy bien, 940. Sí. Consumirla inmediatamente, ¿sí? Si se te cayó, la consumes inmediatamente, ¿ok? Y ves si no hay ninguna partícula, ¿no? Porque las formas suelen dejar pequeñas partículas, ¿verdad? Entonces, se consume inmediatamente, digamos que la estabas llevando y se te cayó el
portaviático, entonces la consumes inmediatamente, ¿no? Pasa lo mismo también cuando a veces damos la comunión y porque cualquier cosa se nos cae o la gente no abre bien la boca, se choca, entonces hay que consumirla, ¿sí? Para que no se contamine más, ¿no? Si se cae el vino, por ejemplo, porque a veces siempre es el peligro de no dar la comunión, lo levantas y una gotita cae. Entonces, atentamente con el purificador hay que limpiarlo inmediatamente, ¿sí? Para evitar que se pise y que se profane de esta manera, ¿verdad? Muy bien. 9:40. Ante el sagrario en el que está reservada la Santísima Eucaristía, ha de lucir constantemente una lámpara especial, con la que se indique y honre la presencia de Cristo, ¿no? ¿Dónde está nuestra lamparita especial ahí? No veo, ¿dónde está la lámpara? ¿Está ahí? Ah, ahí arriba está, muy bien, esa es la lámpara especial que tenemos, ¿ok? Muy bien, entonces, último, bueno, todavía tengo tiempo porque vamos a hablar un poquito del libro, ¿sí? Entonces, 943, es ministro de la exposición del Santísimo Sacramento y de la bendición eucarística el sacerdote o el diácono, ¿no? Cuando estamos hablando de exposición, es decir, sacar las reservas del Santísimo y ponerlo en la custodia, ¿no? Para que sea adorado por los fieles. ¿Quiénes pueden hacerlo? El sacerdote o el diácono, ¿no? Cuando hablamos sacerdote, presbítero y obispo, ¿no? Ellos pueden exponer el sacramento y bendecir con el Santísimo también, ¿no? Como solemos recibir la bendición. En circunstancias peculiares, solo para la exposición y reserva, pero sin bendición, lo son el acólito, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión u otro encargado por el ordinario del lugar, observando las prescripciones dictadas por el obispo diocesano, ¿no? Entonces, un ministro extraordinario de la comunión podría exponer la comunión, ¿no? Digamos, en circunstancias particulares, el padre no llega, ¿no? Entonces, dice que no va a llegar, entonces vamos, sacamos la Eucaristía, la exponemos, ¿no? No quiere decir que nos vamos a poner a incenciar y hacer todas las oraciones que el padre hace de ninguna manera, ¿no? Acaba eso y lo reservamos nuevamente sin hacer la bendición que le corresponde al diácono o al sacerdote. Entonces, de seguir eso, ¿no? ¿Quién puede sacar y bendecir? El obispo, el presbítero y el diácono. Solo exponer un ministro extraordinario de la comunión. Entonces, como ven ustedes, el Código de Derecho en su totalidad va regulando esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? ¿Quién puede hacerlo, quién no puede hacerlo, ¿no? ¿En qué momentos es válido, en qué momentos es inválido? Entonces, es grande la cuestión del derecho. Si alguno quiere estudiar, pues puede hacerlo sin problema, ¿no? El código pueden encontrarlo en Verbo Divino, Paulinas, pero tiene que ser del 2021 para adelante siempre, ¿sí? Porque como todos los códigos de derecho, siempre se van actualizando, las normas van cambiando. Entonces, el 2021 ha habido una reforma grande de todo el libro sexto, ¿no? Entonces, si encuentran más baratitos porque están pasados, es porque están pasados, ¿no? Del 2021 para adelante. Y si no, pueden encontrar el derecho también en la página del Vaticano, ¿no? Puedes poner Código de Derecho Canónico en el buscador, que en el teléfono que todos tenemos también resulta muy fácil, ¿no? Ahí está, mira, dice, ese es el primero después de la imagen. Ahí está, listo. Entonces, si ustedes quieren ver el código, no pueden comprar uno, pueden entrar a la página y van a encontrar todo bien ordenadito, con links y será fácil para su estudio.
Ok, entonces ahora voy a centrarme rapidísimamente en la cuestión del ministerio de la Sagrada Comunión, los límites sobre todo, ¿ok? Ya hemos visto cuáles son los cánones que establecen este ministerio, el 916 y el 915, ¿no? Quiénes son ministros ordinarios y quiénes son ministros extraordinarios, ¿no? Y que se puede designar a los fieles para tareas que le competen al sacerdote, pero en caso de que ellos no estén presentes, ¿sí? Entonces, cuando este ministerio es relativamente nuevo, ¿no? Aunque tiene data antigua, ¿no? Porque en la antigüedad ya llevaban la comunión algunos fieles a los enfermos, por ejemplo, pero como ministerio no tendrá más de, a ver, estamos 20, unos 40, 50 años, ¿sí? El ministerio de la Sagrada Comunión. Entonces, cuando estaban haciendo este ministerio, unos obispos le preguntaron a la Santa Sede, ¿no? Para que les saque de algunas dudas sobre cómo llevar de manera adecuada este ministerio, ¿no? Cuando los obispos, por ejemplo, tienen dudas en cómo aplicar la ley, ¿no? O en cómo llevar adelante una acción litúrgica, pueden presentar dudas a la Santa Sede, ¿no? A través de un escrito formal, ¿no? Se presenta algunas cuestiones y la Santa Sede nos responde, ¿no? Y en ocasiones esas respuestas se vuelven doctrina, ¿sí? Es decir, se vuelve una respuesta común, ¿no? Era un caso particular, pero se puede volver una respuesta común. Entonces, ¿qué le preguntaron a la Santa Sede el año 1988? Dice, si el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, designado a tenor de los cánones 910 y 230, puede ejercer su función supletoria incluso estando presente en la iglesia, aunque no participen en la celebración eucarística, ministros ordinarios que no estén impedidos de cualquier modo, ¿no? Entonces, les digo en facilito la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Le preguntan a Roma, ¿no? ¿Pueden los ministros extraordinarios, ¿no? realizar su tarea cuando están presentes ministros ordinarios? ¿No? Entonces, vamos a ver con las respuestas. No respondan, ustedes no les voy a preguntar. Bien, es evidente la respuesta, ¿no? Es no, ¿ok? Si hay sacerdotes, si hay diáconos y ministros para repartir la comunión, ellos no pueden decirle, bueno, ustedes, yo estoy cansado, vayan a repartir la comunión, ¿no? ¿No? El ministerio, por la misma palabra que lo dice, es extraordinario, ¿no? ¿Qué dijo la respuesta? Dice, siempre que hay en la iglesia ministros ordinarios, no están legitimados para ejercer su función de suplencia los ministros extraordinarios, cualesquiera que sea la forma en que hayan sido designados, ¿no? Entonces, si hay ministros extraordinarios, perdón, si hay ministros ordinarios, es mejor que ellos repartan la comunión. ¿En qué casos sí un ministro podría de pleno ejercer su tarea aquí dentro del templo? Dice, puede distribuir la Santa Comunión como ministro extraordinario cuando falten los ministros de los que se trata el canon, ¿no? No hay sacerdotes, ¿no? Entonces yo puedo repartir en esos casos la comunión. Que no haya sacerdote, diácono o acólito, ¿no? O que habiéndolos, ¿no? Si hay sacerdotes, no puedan administrar la comunión por impedírselo otro ministerio pastoral, o la falta de salud o edad avanzada, ¿no? Por ejemplo, tenemos sacerdotes viejitos, ¿no? Que pueden celebrar la comunión, pero ya les cuesta bajar y mantenerse en pie. Entonces, está él, ¿no? Pero no puede realizar el ministerio. Entonces, ¿quiénes pueden ayudar ahí? Los ministros extraordinarios de la comunión, ¿no? Otra situación en la que podrían colaborar, ¿no? Que sean tantos los fieles que piden la comunión que sería preciso alargar demasiado la misa o la distribución de la comunión fuera de ella, ¿no? Entonces, hay un montón de gente, ¿no? Un montón de gente y solo hay un padre. Entonces, en ese caso, podemos ayudar, ¿no? Hay un montón de gente, pero hay 3 padres, ¿no? Entonces, 3 padres tranquilamente pueden dar la comunión a todos, ¿no? Entonces, 3 casos en los que, si de pleno derecho, podríamos ejercer el ministerio. Primero, ¿no? Que no haya sacerdote, diácono u obispo, u acólito, perdón, ¿no? Segundo, que habiéndolos no pueden desempeñar la tarea por motivo de salud, por ejemplo, o por vejez, ¿no? Y por último, que hay tantos fieles
que si el padrecito se puede dar la comunión solo, no acabamos nunca, ¿no? Entonces, en esos casos, podría colaborarnos el ministro de la Sagrada, extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿ok? Claro, si no automáticamente, ¿no? Por ejemplo, si el párroco por cualquier cosa no puede participar, entonces pide a un ministro que haga una celebración de la palabra, entonces en los casos podría sacar la comunión y distribuirla, ¿no? Entonces siempre se necesita el permiso del párroco, ¿no? O sea, no nos manejamos solos, ¿ok? No es que ahora soy ministro, listo, ahora sí puedo hacer todo, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Vamos supeditados a lo que nuestro párroco nos diga, ¿no? Que siempre será lo mejor, no creo que vaya para mal, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice, el que obedece no se equivoca, ¿verdad? Si obedecemos, las cosas van siempre bien. Bien, ¿por qué le han hecho esta pregunta al Papa, bueno, a la congregación en ese tiempo, ¿no? Por los varios abusos que se venían observando, ¿no? En el ejercicio de este ministerio laical, ¿no? Que es de carácter supletorio y extraordinario, ¿no? Dos palabras con las que tenemos que quedarnos. Supletorio, para suplir, ¿no? En caso de que falten, y extraordinario, ¿no? No habitualmente, ¿no? Sino cuando la necesidad lo pide. Muchas veces se olvida este carácter de extraordinariedad, ¿no? De modo concreto, según el nuncio de su santidad, los abusos tienen lugar cuando, ¿no? ¿Sí? Hay dos tipos de abusos, escuchen, es interesante esto, ¿no? Los ministros extraordinarios distribuyen ordinariamente la comunión junto con el celebrante, y en ocasiones en que el escaso número de comulgantes no constituye motivo de necesidad, ya en presencia de otros concelebrantes o de otros ministros ordinarios disponibles, aunque no concelebre, ¿no? Entonces, hay pocos fieles, ¿no? No necesitamos al ministro, el párroco puede hacerlo tranquilamente, ¿no? Pero dice el abuso que a pesar de eso siguen colaborando, aunque no es esa su tarea, ¿no? Los ministros extraordinarios, en el momento de la comunión, la distribuyen a sí mismos y a los fieles, mientras el ministro ordinario y los eventuales concelebrantes permanecen inactivos, ¿no? Eso sí es un error grande, ¿no? Está el cura aquí y le da al ministro para que haga lo que tiene que hacer el cura, ¿no? Ese es un abuso de parte del cura más que del ministro ordinario, ¿no? Porque el ministro ordinario tiene formación, ¿no? No tanta como la tiene el cura, ¿no? Entonces el cura tiene que ubicarse y tiene que saber cuál también es su tarea. Entonces, que los laicos se puedan a distribuir la comunión cuando hay ministros ordinarios, ¿no? No está permitido a los ministros extraordinarios distribuir la Sagrada Comunión ni a sí mismos, ¿no? No puede uno darse a sí mismo la comunión, ¿no? Tiene que darte siempre el sacerdote si vas a repartir la comunión, ni a los demás, ¿no? Es decir, a los que están, los otros ministros que están contigo. Cuando estén presentes ministros ordinarios, participen o no de la celebración eucarística, con tal de que no estén impedidos, bueno, ya no. Otra cuestión, otro tipo de abuso, ¿no? La comunión de los ministros extraordinarios como si fueran concelebrantes, ¿no? Bien, aquí es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, está el sacerdote celebrando y tenemos aquí los ministros, ¿no? Que pueden acompañar, pueden hacerlo, pueden no también hacerlo, ¿no? Porque tampoco es una obligación, ¿no? Un abuso litúrgico sería que yo les reparte la comunión como a los concelebrantes, ¿no? Cuando hablo de concelebrantes hablo de otros padres que celebran conmigo. Entonces, ¿cómo se les reparte a ellos la comunión, no? Se les entrega en la mano y no comulgan hasta que comulgan todos juntos, ¿verdad? Han visto que suelen agarrarlo así, ¿verdad? Entonces, eso no se puede hacer, dice, ¿no? No podemos darles a los ministros como si fueran concelebrantes, ¿no? Y yo lo he visto muchas veces en muchos lugares, ¿no? Y eso es un error litúrgico grande, ¿no? Entonces, uno es ministro, espera cuando le toque comulgar, ¿no? Entonces, bueno, esto ya parte más del sacerdote que del ministro, ¿no? Como les digo, ellos han estudiado más y deberían saber un poquito más, ¿no? Uh-huh. Bien, es un tema aparte, la excomunión es estar apartado de la comunión, ¿sí? Quien ya no forma parte de nuestra comunión, ¿no? Dígame.
¿Cuándo procede? Hay casos concretos, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir un canon muy facilito, 1397, ¿no? Quien procure aborto queda excomulgado, late sentencia, dice, ¿no? Es decir, ahora les repito, ¿no? Son palabras complicaditas, ¿no? Quien procure aborto, es decir, quien aborte, quien ayude a abortar y todo aquello, queda excomulgado, late sentencia, es decir, automáticamente por el mismo hecho de haber abortado, ¿sí? Hay otros motivos para ser excomulgados, ¿no? Por ejemplo, la herejía, el cisma, la apostasía, ¿no? Quien comete estos tres delitos puede ser excomulgado también, no automáticamente, ¿no? Sino a través de un proceso. Entonces, para ser excomulgado uno tiene que cometer delitos, ¿no? Y delitos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, no sujetarse a la comunión, ¿no? Automáticamente uno se excomulga, ¿no? Los sacerdotes que ya no quieren formar parte de la iglesia y se hacen otro grupo, están automáticamente excomulgados porque se han apartado ellos mismos de la comunión. ¿Sí? Entonces, hay delitos que pueden procurar la excomunión, pero la excomunión también se puede levantar, ¿sí? Es decir, que uno no puede permanecer eternamente excomulgado, ¿no? Si se arrepiente, si vuelve a la iglesia, en el caso del aborto, si se confiesa y es perdonada, vuelve a la comunión, ¿ok? Vuelve a la comunión, no es que la iglesia se cierre y ya está, ¿no? Lo que se busca a través de la comunión es purificar un poquito la vida de los fieles, ¿no? La mayoría de nosotros no cometerá delitos para que los comulguen, ¿no? Pero habrá algunos, entonces por eso existe el derecho para castigar de alguna manera, ¿no? Porque castigos, bueno, para quien lo siente, sí puede ser un castigo, es decir, me han apartado de la iglesia, ¿no? Yo amo a la iglesia, no es posible que esté fuera de la iglesia, ¿no? Pero a quien ya no le late esto, la excomunión también le dará igual, ¿no? Entonces, hay casos sobre todo por delitos, ¿no? Puede ser una excomunión late sentencia, dice, si por el mismo hecho de cometer el delito, uno no necesita un juicio ni nada, es comulgado automáticamente, ¿no? Les había puesto el ejemplo del aborto, ¿no? O ferende sentencia, es decir, a través de un proceso, ¿no? Puede ser penal o puede ser administrativo, ¿no? Se le impone la pena de excomunión, ¿no? Habitualmente a los que cometen delitos graves. Se puede negar la Eucaristía, ¿sí? Dice el código, bueno, no lo tengo ahora, voy a apelar a la memoria, ¿no? Por ejemplo, a los pecadores públicos, ¿no? A los que viven en una vida incongruente, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá, ¿sí? Porque es, digamos, feo, tú no puedes comulgar, Betty, ¿no? Yo siempre apelo a lo que dice la palabra, el apóstol Pablo, ¿no? A los cristianos de Corinto, ¿no? Dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia perdición, ¿no? Entonces, es la conciencia de cada uno, ¿no? Yo puedo comulgar, pero ¿cómo estoy por dentro? Entonces uno tiene que examinarse y decir, no puedo comulgar, entonces mejor no comulgo, ¿no? Hago comunión espiritual, ¿no? Es decir, Señor, ahora no puedo recibirte sacramentalmente, pero quiero recibirte en mi corazón, ¿sí? Entonces, a ver si busco más ratito, hay un canon que establece a quienes se les tiene que impedir la comunión, ¿sí? Hay también otro canon que dice a quienes se les debe impedir las exequias, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya es para muchos, ¿sí? Aquí estamos solo para una pinceladita. Vamos a hacer un curso de Derecho con todos ustedes, ¿ok? Muy bien, ¿qué más estaba? Ah, tenía el último. Chim. Uh-huh.
Bien, sí, le entiendo, ¿no? Podría haber hecho, pero como sabían que iba a venir otro sacerdote, en los casos hay que pedir paciencia, son cosas extraordinarias que pasan, ¿no? Son cosas que pasan todos los días, pero podrían celebrar, hacer una pequeña celebración de la palabra, ¿no? Obviamente se comienza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hacer un acto de contrición, pasar directo al Evangelio, ¿no? Y hacer las oraciones universales, bueno, una pequeña reflexión si puede, ¿no? Si está en la posibilidad, las oraciones universales, y una vez que acaban las oraciones, Padre Nuestro, ¿no? Dice el Padre Nuestro, no hay paz, no hay fracción del pan, nada. Vas, sacas la Eucaristía y la expones, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿no? Comulgas y después repartes la comunión, ¿no? Regresas, guardas la comunión y terminas con no la bendición, ¿no? Sino que se podría decir, por ejemplo, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, y con eso ya acabamos, ¿no? Entonces, esos son los límites, digamos, para hacer una celebración de la palabra, ¿verdad? Evitar hacer lo que el sacerdote hace, ¿no? Y una vez, así de casualidad, fue una parroquia de por ahí del Alto, ¿no? Estaba en la sacristía y estaba escuchando cómo celebraba el diácono, ¿no? Y al diácono solo le faltaba consagrar, ¿no? Pero después hizo todo, ¿no? Todo. El Señor está con ustedes, la plegaria eucarística, ¿no? El sacrificio de la misa comienza desde la presentación de ofrendas, ¿no? Y es todo un recorrido hasta la comunión, ¿ok? Por lo tanto, el diácono no puede decir la plegaria, ¿no? No puede decir el prefacio, no puede partir el pan, ¿no? Porque es parte de la celebración. Entonces, hace lo mismo en la comunión, ¿no? Va, saca la comunión y la exhibe. Nada más, ¿no? Es lo mismo para el diácono, ¿no? Que para un ministro extraordinario. Entonces, como les digo al principio, ¿no? Todos tienen que saber qué les toca hacer y qué no les toca hacer, ¿no? Si tenemos esto claro, no nos equivocaremos, ¿ok? Bien, acabo con esto. Otro de los errores, dice, asociar a la renovación de las promesas de los sacerdotes en la Santa Misa Crismal del Jueves Santo otras categorías de fieles que renuevan los votos religiosos o reciben el mandato de ministros extraordinarios de la comunión. Solo ocurre en algunos lugares, ¿no? Y obviamente es un error litúrgico, ¿no? Porque el día de la misa crismal es para que los sacerdotes renueven sus promesas sacerdotales, ¿no? Y en algunos lugares se añade, vamos a decir así, a esta celebración la renovación de votos, por ejemplo, los religiosos, ¿no? O la renovación del compromiso de ministros, ¿no? Dice el documento que esto está mal y es un abuso litúrgico. Por último, el uso habitual de los ministros extraordinarios, extendiendo arbitrariamente el concepto de numerosa participación, ¿no? ¿Qué es numerosa participación? Eso tiene que determinarlo el párroco en su momento. Un último paso, Fito, y ya después pasamos a las preguntitas. Dice, en efecto, se distorsionaría el genuino carácter de la participación del laico en la vida y la misión de la Iglesia si una misión de mera suplencia, reservada por principio a los ministros sagrados, se elevara al rango de misión propia del laico, ejercitable como tal en circunstancias ordinarias, aun estando presente el ministro ordinario. No lo que decíamos, es un error que habiendo ministros ordenados, preparados, consagrados para esa tarea, porque para eso nos hacemos curas, ¿verdad? Realice su tarea alguien que tiene la facultad, pero no para ese momento, ¿no? Entonces, ese es un error grande, dice el Papa, y quiere que, bueno, la congregación, y quiere que purifiquemos estos errores. Muy bien, pasamos a las preguntitas. Bien, las personas divorciadas pueden ser ministros extraordinarios. Primero, para determinar una cosa, ¿sí? En la Iglesia no existe divorcio, ¿sí? Cuando uno se casa y se ha casado válidamente, se casa para toda la vida, ¿sí? Hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, aunque ya no vivan juntos, no quiere decir que están divorciados, no es decir que están separados, ¿no? Entonces, caso por caso, ¿sí? Porque no todos los divorcios son iguales, ¿no? Hay que ver cada circunstancia, ¿no? Por ejemplo, en la que una de las partes es la que ha fallado, ¿no? Y no la otra, ¿no?
Siempre hay una parte inocente, se dice, y otra, por ejemplo, que ha sido infiel, ¿no? Entonces, hay que ver caso por caso. Entonces, primero eso, en la iglesia no existe divorcio, ¿no? Cuando uno ha contraído matrimonio válidamente, ¿no? Es decir, con todas las de la ley, ha sido una persona capaz, han concurrido los elementos esenciales, se ha cumplido la forma, ese matrimonio es válido y ni siquiera el Papa tiene poder para separarlo. Así dice el código, ¿no? Cuando un matrimonio es válido y consumado, no hay poder humano, ni siquiera del Papa, que pueda separarlo, ¿no? Hay otra cuestión, que es la nulidad matrimonial, ¿no? ¿Qué pretende la nulidad matrimonial, no? Descubrir que este matrimonio, por alguno de los motivos, no ha sido válido, ¿no? Por ejemplo, esta persona se ha casado obligada, ¿no? Los papás le estaban obligando a que se case o los familiares le estaban obligando. ¿Qué está fallando ahí, no? Un elemento esencial que es el consentimiento, ¿no? Su voluntad está mermada, ¿no? Su voluntad no es libre plenamente, ¿no? Por lo tanto, no está dando un consentimiento válido, ¿no? Y si no da un consentimiento válido, el matrimonio es nulo, ¿no? ¿Qué hace la nulidad? No determina un divorcio, ¿no? Sino dice que este matrimonio nunca se ha producido, ¿sí? Por un defecto de forma, por un impedimento o por un vicio en el consentimiento. Pero esto no es una cosa sencilla, ¿no? Es un proceso largo, ¿no? Hay que testigos, averiguaciones, a veces peritos, para al final determinar una nulidad, ¿no? Entonces, si se determina nulidad, esa persona nunca ha estado casada, por lo tanto podría volver a casarse sin problema, ¿no? La última. Puede ser, lo de si puede o no ser una persona divorciada, les he dicho, viendo caso por caso, ¿no? Entonces, una y otra, sí. Muy bien, entonces eso es un problema desde hace mucho tiempo, ¿sí? San Agustín ya peleó contra esto, ¿no? Una herejía de los, no eran albigenses, ahora voy a acordarme el nombre, tengo algún alumno por ahí, bueno, ahora me voy a acordar el nombre de esta herejía, ¿no? Que decía que los sacramentos celebrados por sacerdotes indignos serían inválidos, ¿no? Y esto es incorrecto, ¿no? Se dice que el sacerdote actúa en persona de Cristo ex opere operato, ¿no? Es decir, independientemente de su condición de dignidad o no durante ese momento, ¿sí? Entonces, durante ese momento actuamos en la persona de Cristo, ¿no? Y aunque tengamos un delito encima, la Eucaristía será completamente válida, ¿no? Otra cosa es que el sacerdote también tiene que aplicarse eso, ¿no? Si celebro indignamente, estoy cometiendo pecado para mí, ¿no? Lo dice el mismo código, ¿no? Procuren los sacerdotes acercarse a la Eucaristía de la manera más digna, ¿no? Esto ya, pero aunque lo celebre, la misa será válida, ¿sí? Es válida, porque la gracia actúa ex opere operato, independientemente del estado de gracia del sacerdote, ¿no? Y además, ¿quién de nosotros pues es santo como para celebrar una? Si nos ponemos ese parámetro, ninguno de nosotros tendría que celebrar, ¿ok? Entonces, el Señor cuenta con nosotros también a pesar de nuestra debilidad, ¿no? Porque si no somos nosotros, ¿quién más, no? Si ponemos ese filtro, ¿no? Solo los dignos van a celebrar, les aseguro que ya no tenemos misas, ¿ok? El Señor cuenta con nosotros a pesar de nuestro pecado. Uh-huh. Yo les digo que mejor no en la fila y todo eso porque se pasa siempre vergüenza y es una cosa que tampoco está bien aquí, ¿no? Pero apelar siempre, y eso en la catequesis, en las homilías, todo eso, ¿no? Quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia perdición. Tú no te haces culpable por darle la comunión, ¿ok? Es cada persona que tiene que examinarse a sí misma e intentar recibir de la mejor manera, ¿no? Por eso dice el código, ¿no? Procuren los fieles antes de recibir la comunión, recibir el sacramento de la penitencia, ¿no? Confesarse. Si hay algo grande en el corazón, ¿no? Que nos impide celebrar o participar dignamente. Una última preguntita, creo que ya estoy en hora. Ya estamos, ¿no? Muy bien. Éxito sería todo, ¿sí?